Cuando la sacaron del pueblo, yo estaba allí, parado entre los hombres que fingían rezar mientras la empujaban con insultos. Nadie quiso tocarla directamente, usaron palos, sogas, miradas sucias, como si el simple roce de su piel pudiera infectarnos. La llamaban bruja, curandera falsa, enviada del demonio. Yo también lo repetí, aunque había sido ella quien curó a mi madre cuando el médico se negó a entrar al valle. Esa noche, mientras la obligaban a cruzar el límite de tierra marcado por cruces viejas y huesos enterrados, sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue culpa. Fue miedo. Un miedo antiguo, animal, como si el pueblo acabara de cometer un error que ya no tenía marcha atrás. La vimos alejarse por el camino de barro, con la espalda encorvada y los labios moviéndose en un rezo que no reconocí. El padre cerró la puerta de la iglesia y nos ordenó entrar, como si la fe pudiera sellar lo que acabábamos de desatar. Nadie habló durante la cena. Los perros no ladraban. El viento se detuvo. Recuerdo que pensé que era solo sugestión, que el silencio era castigo divino por haber dudado. Pero cuando cayó la noche, algo empezó a oler mal. No a muerte. A humedad rancia, a tierra removida, a promesa incumplida. Como si el suelo respirara debajo de nuestras casas. Los primeros gritos llegaron desde la casa de los Herrera. No fueron largos, ni teatrales. Fueron secos, ahogados, como si alguien apretara la garganta desde dentro. Corrimos con velas y rosarios, pero la puerta estaba cerrada desde dentro. Cuando logramos entrar, los encontramos arrodillados, vivos, temblando, rezando palabras que ninguno de nosotros conocía. Decían que ella estaba allí, que no había vuelto con el cuerpo, sino con algo que caminaba por las paredes, que se deslizaba por el techo, que se metía en la boca para hablar desde adentro. El padre los bendijo, pero sus manos temblaban. Esa noche nadie durmió. Las gallinas murieron sin ruido. Los pozos se llenaron de un agua espesa que sabía a óxido y saliva. Yo escuché pasos alrededor de mi casa, lentos, pacientes, como si alguien midiera el tiempo. Quise rezar, pero las palabras se me pudrieron en la lengua. Entonces la escuché. No su voz, no exactamente. Era un susurro que decía mi nombre como ella lo decía cuando me daba hierbas, sin odio, sin prisa, como si ya supiera lo que iba a pasar. Entendí que la expulsión no había sido un final. Había sido una invitación. Al amanecer, el pueblo ya no era el mismo. La gente evitaba mirarse. Nadie volvió a pronunciar su nombre, pero todos pensábamos en ella. El padre dijo que debíamos ayunar, que Dios nos estaba probando. Yo supe que mentía. No era una prueba. Era un pago. Porque al expulsarla, no la habíamos condenado a ella. Nos habíamos condenado nosotros. Y la maldición no había empezado por odio. Había empezado porque alguien, finalmente, había cobrado la deuda. Al segundo día empezaron las marcas. No en la piel, sino en las casas. Símbolos hechos con barro negro aparecieron en las puertas al amanecer, círculos incompletos, cruces torcidas, signos que nadie reconocía pero que todos sentían como una acusación personal. Nadie admitía haberlos visto antes de dormir. Nadie escuchó nada. Era como si el pueblo entero hubiera aceptado callar para no atraer su atención. Yo limpié el símbolo de mi puerta con agua bendita, y la madera sangró. No metafóricamente. Sangró de verdad. Un hilo oscuro, espeso, bajó hasta mis pies descalzos, y supe que ya no se trataba de miedo colectivo. Algo había entrado con permiso. Los niños fueron los siguientes. No murieron. Peor. Dejaron de hablar. Se sentaban en las esquinas, mirando al vacío, moviendo los labios como ella lo hacía cuando preparaba sus ungüentos. Las madres rezaban, los padres gritaban, el padre los golpeaba con ramas bendecidas hasta que la piel se les abría. Ninguno lloró. Uno de ellos me miró directamente a los ojos y dijo, con una voz que no era de niño, el monte no olvida a quienes lo usan y luego lo niegan. Esa frase me persiguió todo el día. Porque ella había vivido en el monte. Porque todos fuimos a buscarla cuando la medicina falló. Porque todos la negamos cuando la fe exigió un culpable. Esa noche intentaron quemar su antigua casa, como si el fuego pudiera borrar una deuda espiritual. Yo los vi arrojar antorchas, rezar en voz alta, suplicar perdón a un Dios que ya no escuchaba. El fuego no prendió. La madera estaba húmeda, respiraba, se contraía. De pronto, las antorchas se apagaron solas, una por una, y en la oscuridad alguien empezó a rezar un rosario al revés. No era una sola voz. Eran muchas,
superpuestas, saliendo del interior de las paredes, del suelo, de nuestras propias bocas cerradas. Sentí mi mandíbula moverse sin querer. Sentí palabras salir sin permiso. Sentí que ya no era dueño de mi fe. Al amanecer encontraron al padre colgado del campanario, con los pies tocando el suelo, como si no hubiera querido irse del todo. En su pecho, tallada con algo afilado, estaba la misma señal que había en las puertas, pero completa. Perfecta. Nadie lloró. Nadie rezó. Solo entendimos que ella no estaba castigando al azar. Estaba siguiendo un orden. Primero el silencio. Luego la fe. Después vendría el resto. Yo empecé a recordar cosas que había querido olvidar. Las monedas que le dimos en secreto, los favores, las promesas hechas de rodillas. Recordé que nunca la expulsamos por bruja. La expulsamos porque ya no la necesitábamos. Esa noche soñé con ella por primera vez. No estaba enojada. Estaba cansada. Me dijo que el pueblo había firmado un pacto sin saberlo, que la usó como puente y luego lo quemó. Me dijo que las maldiciones no nacen del odio, sino del abandono. Cuando desperté, el monte estaba más cerca. Las casas parecían encogerse. El aire olía a hierbas machacadas y a carne húmeda. Entendí, con una claridad insoportable, que nadie iba a venir a salvarnos. Porque ella no quería destruir el pueblo. Quería que viviéramos lo suficiente como para entender exactamente por qué merecíamos cada cosa que estaba por venir. Al tercer día el pueblo empezó a encogerse, no físicamente, sino en espíritu. Nadie salía de su casa si no era estrictamente necesario, y cuando lo hacía caminaba pegado a las paredes, como si el centro de la calle perteneciera a otra cosa. El monte avanzaba sin moverse, las sombras eran más largas, los árboles parecían escucharnos, y el silencio ya no era ausencia de sonido, sino una presión constante en el pecho. Yo sentía que algo me observaba incluso cuando cerraba los ojos, como si mirar hacia adentro ya no fuera seguro. Comprendí que la expulsión no había terminado cuando ella cruzó el límite del pueblo. Había terminado cuando dejamos de reconocernos como culpables. Las enfermedades regresaron, pero no como antes. No eran fiebres ni dolores comunes. La gente despertaba con la lengua hinchada, incapaz de rezar, incapaz de mentir. Otros perdían la fuerza en las manos justo cuando intentaban agarrar un rosario o una Biblia. Una mujer comenzó a parir tierra negra en lugar de sangre, gritando que algo estaba naciendo dentro de ella desde hacía años. Nadie llamó eso brujería. Nadie se atrevió. Todos sabíamos que era consecuencia. Yo recordé cómo ella advertía que algunas curas no podían deshacerse sin romper algo más profundo. Recordé cómo asentíamos, agradecidos, y luego la señalábamos cuando el miedo necesitó un rostro. Esa noche el monte devolvió a los expulsados. No a ella, sino a los otros. A los que el pueblo había olvidado antes, ancianos, mendigos, mujeres solas. Volvieron caminando torcidos, con los ojos opacos, repitiendo frases que habíamos dicho en voz alta cuando creímos que nadie escuchaba. Cada insulto regresó intacto, cada acusación, cada rezo falso. Se quedaron de pie frente a nuestras casas, sin tocar, sin gritar, solo recordándonos quiénes éramos cuando pensábamos que Dios miraba hacia otro lado. Yo quise huir. Mis piernas no respondieron. Entendí que el castigo no era físico. Era obligarnos a convivir con nuestra propia verdad. Al amanecer, el pueblo decidió hacer lo impensable, ir a buscarla. No para expulsarla otra vez, sino para suplicar. Caminamos hasta el monte con velas apagadas y promesas vacías. Su antigua choza estaba en pie, intacta, como si el tiempo la hubiera protegido. Dentro no había nada, salvo nuestras pertenencias. Objetos que habíamos perdido, enterrado, escondido. Cosas que solo existen cuando alguien las recuerda con vergüenza. En el centro del suelo había un círculo marcado con ceniza y sangre seca. Comprendimos que nunca se fue. Que el pacto no exigía su presencia. Solo nuestra permanencia en el error. Esa noche fui el único que escuchó su voz con claridad. No vino a salvarnos. No vino a perdonarnos. Me dijo que el pueblo había aprendido a usar el miedo como excusa, la fe como arma y el silencio como moneda. Me dijo que las maldiciones más duraderas no se lanzan, se heredan. Cuando regresé, algunas casas ya estaban vacías por dentro, aunque las puertas seguían cerradas. Supe entonces que el final no sería rápido. El pueblo no iba a desaparecer. Iba a quedarse,
pudriéndose lentamente, vivo el tiempo suficiente para recordar, cada día, que todo empezó la misma noche en que la expulsamos creyendo que así quedaríamos limpios. El cuarto día amaneció sin amanecer. El cielo permanecía gris, inmóvil, como una herida que no terminaba de abrirse. El tiempo dejó de avanzar de manera normal, las campanas ya no marcaban horas y el hambre aparecía y desaparecía sin lógica. Algunos comían y vomitaban tierra, otros ayunaban y aún así engordaban, como si algo se alimentara dentro de ellos. Yo sentía un peso constante en el pecho, una presión lenta, deliberada, como una mano invisible recordándome que seguía vivo por una razón que todavía no entendía. El pueblo ya no esperaba salvación. Esperaba turno. Las desapariciones comenzaron sin dramatismo. Una silla vacía. Una cama fría. Una casa que seguía cerrada por dentro, pero sin nadie respirando. Cuando entrábamos, encontrábamos huellas de pies descalzos marcadas en el suelo, siempre dirigidas hacia el monte. Nunca de regreso. Nadie gritaba al darse cuenta. Nadie corría. Habíamos aprendido que resistirse solo aceleraba el pago. Yo encontré el rosario de mi madre colgado en un clavo, cubierto de barro seco, y recordé el día en que ella fue a pedirle ayuda a la curandera, prometiendo cosas que después negó frente al padre. Entendí que la maldición no distinguía entre culpables activos y cómplices silenciosos. Esa noche el pueblo habló por primera vez con una sola voz. No en gritos, no en rezos. En susurros sincronizados que salían de las casas al mismo tiempo. Promesas antiguas, favores concedidos, juramentos rotos. Era como escuchar una confesión colectiva, forzada, inevitable. Yo sentí mis labios moverse otra vez sin permiso, diciendo lo que nunca había dicho en voz alta, que yo también la había usado, que yo también había callado cuando la señalaron, que yo también creí que expulsándola me libraba de la deuda. Cuando terminé de hablar, la voz del pueblo continuó sin mí. Supe entonces que ya no era parte del conjunto. Algo me había separado. Al amanecer me encontré solo en la plaza. Todos los demás estaban dentro de sus casas, de rodillas, mirando a las paredes. En el centro, donde antes estaba la cruz, había ahora un círculo oscuro, profundamente marcado en la tierra, como si alguien hubiera excavado con paciencia infinita. Sentí que ese círculo me llamaba, no con urgencia, sino con certeza. Comprendí que alguien debía quedarse consciente hasta el final, alguien que recordara cada paso, cada mentira, cada excusa piadosa. La maldición necesitaba testigo. Y yo había sido elegido no por inocente, sino por cobarde. Cuando cayó la noche, escuché sus pasos por primera vez de forma clara. No venían del monte. Venían de debajo de la tierra. Lentamente, como si no tuviera prisa. No sentí odio. Sentí vergüenza. Entendí que el castigo no era morir, ni perderlo todo. El castigo era permanecer, lúcido, respirando, viendo cómo el pueblo pagaba centímetro a centímetro lo que creyó haber borrado con una expulsión. Y mientras la tierra comenzaba a abrirse frente a mí, supe que ella no regresaba para destruirnos. Regresaba para asegurarse de que nunca olvidáramos porque merecíamos quedarnos. El quinto día el pueblo dejó de fingir que seguía vivo. Las casas permanecían cerradas, pero ya no había calor detrás de las paredes, ni respiración, ni miedo inmediato. Era otra cosa. Una espera espesa, densa, como si todos hubiéramos aceptado que el castigo no iba a terminar y que resistirse solo alargaba la agonía. Caminé por la calle principal y sentí como el suelo cedía ligeramente bajo mis pasos, blando, húmedo, como carne cansada. Cada huella que dejaba tardaba en desaparecer, y tuve la certeza de que el pueblo estaba aprendiendo a recordarnos incluso cuando nosotros quisiéramos desaparecer. Esa mañana encontré a los primeros que habían intentado huir. No estaban muertos. Estaban devueltos. Sus cuerpos aparecieron sentados en la entrada del pueblo, mirando hacia adentro, con los pies cubiertos de barro del monte y los ojos abiertos hasta romperse. Cuando los toqué, su piel estaba tibia. Uno de ellos, con la boca llena de tierra, logró murmurar que el camino se doblaba sobre sí mismo, que caminar era volver, que el monte no expulsaba a nadie sin devolver algo a cambio. Comprendí entonces que la maldición no era encierro físico. Era orientación. No había afuera. Al mediodía el aire se llenó de olor a hierbas quemadas y sangre vieja. Las puertas comenzaron a abrirse solas, una por una, revelando a los habitantes arrodillados frente a marcas nuevas en las paredes, más profundas, más precisas. Ya no eran advertencias. Eran registros.
Cada símbolo correspondía a una promesa rota, a una oración interesada, a una curación aceptada y negada después. Yo reconocí el mío en la pared de mi casa, un trazo torcido que representaba el día en que miré al suelo mientras la expulsaban. Sentí una presión en la garganta. No pude llorar. El pueblo ya había llorado suficiente por mí. Cuando cayó la noche, la escuché de nuevo, no como susurro, sino como presencia. No tenía forma, no tenía rostro. Era peso, era certeza. Me dijo que el pacto estaba completo, que ya no se trataba de castigar, sino de mantener. El pueblo debía existir como advertencia, como herida abierta para quienes creen que la fe limpia lo que la cobardía ensucia. Me mostró lo que vendría, niños creciendo sin salir jamás, ancianos olvidando porque rezan, generaciones aprendiendo a callar antes de aprender a hablar. No como venganza, como continuidad. Ahora escribo esto porque soy el único que aún puede hacerlo. No para pedir ayuda, no para buscar perdón. Escribo para dejar constancia de que nadie fue engañado. Sabíamos lo que hacíamos cuando la expulsamos. Sabíamos que algo se rompería. La maldición no empezó por brujería, ni por odio, ni por demonios. Empezó la misma noche en que decidimos que era más fácil expulsar a una mujer que enfrentar la deuda que todos teníamos con ella. Y mientras el pueblo respire, aunque sea de esta forma torcida y lenta, el pacto seguirá vivo, porque fue firmado con nuestro silencio.